¿Cómo están? Mi nombre es Saúl Perilla, soy estudiante de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. En esta ocasión vamos a hablar sobre el gasto público. ¿Qué es el gasto público? ¿En qué consiste el gasto público? ¿Y cómo está repartido el gasto público en Colombia? Empecemos entendiendo qué es el gasto público. El gasto público es el total de dinero que se le desembolsa al gobierno para realizar actividades. ¿Qué tipo de actividades? Las actividades que le permitan al gobierno generar bienestar a sus ciudadanos. Pero ¿y de dónde sale este dinero? ¿De dónde se genera este dinero? Existen fuentes diversas. Entre esas está en una que centraliza todo y es de los ciudadanos. El gasto público como tal viene del dinero de los impuestos de los ciudadanos. Por tal razón, veámoslo de otra manera. El recaudo del dinero vía impuestos que pagan los ciudadanos también lo pueden hacer endeudándose por una deuda externa que se pagará en futuros impuestos que también vienen de los ciudadanos. También puede ser imprimiendo dinero que no está siendo demandado, quiere decir imprimiendo dinero que los ciudadanos como tal no requieran o no necesitan. Tenemos el problema de imprimir el dinero que no está siendo demandado, es que va a generar inflación. Al generar inflación actúa nuevamente el proceso de los impuestos, en los cuales vemos nuevamente incurrido el problema de los ciudadanos, ya que vamos a tener que pagar impuestos para poder amortizar la inflación, o con la misma inflación nos vamos a ver obligados a pagar intereses adicionales en los gastos, en las compras y sobre todo en los elementos de crédito. Podemos entender también que los ingresos del gobierno pueden estar referidos a préstamos externos, préstamos que se generen por países externos que generan la deuda externa o la denominada deuda externa o deuda impagable que tiene el Estado, que tienen los estados, en este caso el Estado colombiano. Actualmente el dinero de los ciudadanos, ¿de dónde sale para poder hacer esos pagos como tal para el gasto público? Las fuentes principales, al analizarlos, se resume en que los ciudadanos día a día son generadores de riquezas, pues mediante actividades económicas los ciudadanos generan valor. Esta riqueza se materializa y al materializar esta riqueza se debe retribuir al Estado nuevamente haciendo los pagos de los impuestos o de lo que se requiera como tal para su subsistencia, lo cual siempre está cargado de algunos impuestos para el gobierno. Adicional a esto, el incremento del gasto del gobierno incluye también intereses en la variación de las cuentas por pagar u otros rublos de acusación. Colombia ha llegado a un PIB supremamente alto en los últimos años, a lo cual nos conlleva en este momento a una inflación. Claro que no es solo del país, sino es una inflación generalizada. Un elevado gasto público se debe considerar una buena noticia, pero por el contrario, los elevados niveles del gasto por parte del gobierno dificultan y regularmente obstaculizan el proceso de generación de riqueza económica, pues no solo transfieren riqueza por parte generadora a la sociedad hacia donde no se genera, sino que tienen que disminuir los incentivos empresariales, generando lo que llaman efecto expulsión o cut-out. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que aumentamos el gasto público, donde tenemos una gran recolección de dinero, por decirlo así, y donde todo ese dinero que nos llega se entrega
¿sí? Se entrega a los menos favorecidos, a los ciudadanos que menos recursos generan, ¿sí? O que menos recursos están, en menos riqueza tienen la capacidad de solventar. Se genera un efecto, y es que al recibir esos beneficios dejan de hacer producir o dejan de producir otros el gasto, ¿sí? Al dejar de producir, al dejar de generar riqueza, tienen que aumentar el costo de otras sociedades, o sea, de otra área social, de otro estamento social, aumentándole los impuestos, aumentándole los recaudos, para poder sostener ese gasto público que afecta tanto la economía del país. Al generar el efecto de expulsión, quiere decir que las empresas o las personas que generan riquezas se ven obligados a retirarse o a salir del Estado, ¿sí? de la producción del Estado, a producir en otros estados o en otras circunstancias. Puede inicialmente ser en otros departamentos, más adelante en otros países, y así sucesivamente hasta el momento en donde las empresas se van del país, como ha sucedido en algunos casos. Un ejemplo de esto es la Philip Morris, en donde se dio cuenta que la cantidad de impuestos que se le generaban no le permitían tener una empresa en el país, y por tal razón se veían obligados a salir del país, y les era más rentable importar desde Colombia desde otro país hacia Colombia para poder mantener su mercado. Las políticas de austeridad en el gasto público se dan en países desarrollados. Un ejemplo de ello es Suecia, en donde el gasto público, para representarlo de alguna manera, es del 70.5% del PIB. Para más o menos los años 90. Para el 2019 el PIB de Suiza llegó al 49.1. Esto ha sido gracias a impulsar el crecimiento de sus economías, el desarrollo de sus actividades comerciales. Permite generar riqueza a una sociedad, permite que la sociedad genere dinero, trabaje, desarrolle actividades comerciales, que tengan mayor recurso, ¿sí? de riqueza, manos de obra y creación, expansión y fomento de nuevos emprendimientos y actividades generadoras de valor para todos. Quiere decir, entre mayor creatividad pueda existir, entre mayor emprendimiento, entre mayor actividad que genere dinero en el país, ¿sí? en la república o en el estado, permite que el Producto Interno Bruto tenga una variación, la inflación no se ve afectada, y adicional a eso, el gasto público reduce. Se reduce el gasto público, ¿por qué? Porque el Estado no tiene que solventar los ciudadanos que necesitan o requieren ayuda adicional a lo básico que el Estado tiene que generar. Para Colombia, por decirlo de alguna manera, se divide el gasto público en diferentes ramas o en diferentes sectores. Tenemos el sector de la educación, el sector de la salud, el sector de la seguridad, que eso sería pues lo que va dirigido a los derechos de los ciudadanos, en donde se garantiza con el gasto público el derecho al ciudadano. En educación, salud y seguridad. También el gasto público tiene la obligación de proveer bienes y servicios. Bienes y servicios, para entenderlo de alguna manera, es el buen estado de las vías, la posibilidad de transitar de un sitio a otro para poder llevar su mercancía, generar dinero, generar recursos, generar entradas. Adicional a eso, por decir algo, la electricidad. Un municipio que no
produce, un municipio que no tiene el suficiente dinero, por decirlo así, se tiene que ver obligado a recurrir al gasto público para que el gasto público le suministre la electricidad o le suministre el alcantarillado o le suministre los elementos básicos de servicios y los elementos básicos de bienes como tal. Los bienes son también parques, vías, elementos de desarrollo, todo esto que lo necesitan los municipios y que lo necesita el país para poder desarrollar sus actividades. En los derechos de los ciudadanos en la educación no solo está la actividad del educador, también está todo lo que contempla la educación. La educación contempla el sitio en donde estudiar, los equipos para estudiar, los elementos para estudiar, ya que el gasto público va dirigido a las personas que no tienen la capacidad adquisitiva para tener esos recursos. Por tal razón hay que suministrárselos para que tengan el derecho de desarrollarlo. El gasto público también tiene que desarrollarse, o para entender en qué se desarrolla entre ciudadanos y bienes, incluye también el pago de la policía, de la seguridad. Esa seguridad que es un derecho también para los ciudadanos. Entonces quiere decir que la policía, el ejército, todos los estamentos de seguridad tienen que estar pagos por el Estado. La creación de juzgados, la creación de cárceles, la creación de todos estos tipos de estamentos, entidades, edificios gubernamentales, todo esto se tiene que desarrollar con el gasto público, ya que esto le permite al Estado cumplir con los derechos de los ciudadanos y con los derechos que necesita proveer a los ciudadanos, tanto como ciudadanos como los bienes que también necesita el Estado para poderle cumplir a los ciudadanos. Los servicios de salud que se enfocan en el gasto público principalmente son el SISBEN. El SISBEN y el régimen contributivo de salud son los que son pagados con el gasto público. Es decir, son aquellos que no reciben ningún dinero por parte del ciudadano como tal, sino que el gobierno se hace cargo del pago total de ese derecho. Por tal razón existe el SISBEN, el régimen contributivo de salud. Tenemos una distribución de porcentajes en el país para el gasto público. Podemos entender esta situación de la siguiente manera. Tenemos el pago, hacia dónde se dirige la gran parte del gasto público. ¿Cómo se distribuye ese 100% del gasto público? Entonces podemos hablar de que para el 2022 se contaban con 350.4 billones de pesos. Esto se distribuye en diferentes sectores. El principal sector, el principal porcentaje siempre para Colombia ha sido dirigido a la educación. La educación cuenta con un porcentaje bastante alto dentro de todo el conglomerado de sectores. ¿Qué sectores tenemos? Tenemos la educación, la salud, el trabajo, la defensa, la prosperidad social, la hacienda, transporte, policía, minas y energía, rama judicial, fiscalía, vivienda, justicia. Pero el que se consume en nuestro gasto público básicamente viene siendo en este caso el pago de la deuda pública. Para el 2022 el pago de la deuda pública tenía ese gran total de esos 350.4 billones, el 20%. El 20% era para la deuda pública, seguido de educación con el 14%, salud con el 12% y así sucesivamente, iba trabajo con el 10%. Tenemos que tener en cuenta que todo este dinero va dirigido a cumplir los requisitos
del derecho del ciudadano. Entonces todo esto va dirigido al derecho de los ciudadanos. Defensa, por ejemplo, tenía un 8%. Curiosamente, tenemos que justicia solo tiene el 1%, ¿no? Vivienda, que es tan necesaria, tiene el 2%. Fiscalía también cuenta con el 1%. La rama judicial el 2%. La policía el 4% nomás. Transporte el 4%. Entonces, es importante tener en cuenta que la educación lleva un gran porcentaje del gasto público, ya que se considera que al educar a las personas, al educar al ciudadano, a brindar ese derecho, al darle esa oportunidad de estudio, va a ser una persona que va a progresar y que al progresar va a crear, a generar, a ser una persona más activa dentro de la sociedad y que le va a permitir a la sociedad implementar y desarrollar, crear riqueza. Esa persona que se educa, se entiende que la persona que se educa genera riquezas, va a desarrollar una actividad laboral, va a desarrollar una empresa, va a desarrollar una idea, va a desarrollar infinidad de cosas que le van a permitir al país recaudar más dinero por medio de esas personas que se educan. Las personas que no se educan no generan una riqueza considerable, lo cual no es que sea la última palabra, ¿no? O sea, no quiere decir que quien no tenga educación no puede ser un gran contribuyente, sí, pero el gran porcentaje de las personas que adquieren educación se vuelven personas productivas, personas de desarrollo, personas que activan la economía del país. Por eso generalmente se va a desarrollar ese gran porcentaje o ese alto porcentaje que para que fuera un ideal tópico tendría que ser superior al 50% en la dirección del gasto público, tendría que ser superior del 50% para que se fuera retribuido en un 70% a futuro con el desarrollo de la actividad económica que cada una de esas personas que se va siendo educada le genere al país el ingreso. Obviamente no podríamos tener retorno del dinero si no tuviéramos salud. O sea, si no hubiera una persona con estudio y con salud, tampoco habría retribución económica. No podríamos tener desarrollo económico de esta manera. Como tal, ¿de dónde viene cómo se reglamenta el gasto público? ¿Cómo se define el gasto público? El gasto público se llama, el gasto público o el presupuesto general de la nación es una ley con vigencia de un año. Quiere decir que ese gasto público o ese presupuesto que se genera en la nación tiene un año de vigencia. Anualmente se tiene que estar modificando ese presupuesto según lo solicitado por cada una de las entidades. Las entidades anualmente tienen que definir un presupuesto y ese presupuesto que define las entidades del Estado, entidades de salud, entidades de educación, entidades de seguridad, todo ese presupuesto conlleva a tener una distribución del gasto público según las necesidades que tenga en ese momento el Estado. Bueno, como ya hemos hablado anteriormente de los ingresos, todos los ingresos son por impuestos, ya sean locales, impuestos nacionales. Esos impuestos se pueden entender como tributos. La seguridad social también tiene un tributo según el pago de la persona que lo haga, según la persona que genere el ingreso y el volumen de ingresos que genere, paga un porcentaje específico en su seguridad social, que se denominan los parafiscales, en donde está salud, pues también está pensión, que son los principales parafiscales de cada una de las personas. Esos porcentajes de ese dinero que se entrega ahí, que es porcentual a la cantidad de riqueza adquirida, en este caso mensual, porque es un pago mensual, se distribuye en la necesidad, en el gasto público y en la necesidad que se genera en ese momento para el desarrollo.
las empresas, por ejemplo, Ecopetrol, Teleantioquia, todas esas empresas tienen unas ganancias industriales y comerciales en el sector público. Esas ganancias también se ven llevadas o se van incluidas o se ven entregadas al Estado, y esas ganancias se van distribuidas al gasto público según la necesidad de cada una de ellas. Existen también las regalías que pagan las empresas mineras y petroleras que no pertenezcan al Estado. Las empresas mineras como explotación de carbón, las empresas mineras como explotación de hidrocarburos, bueno, eso serían petroleras, pero todo este tipo de cosas que son empresas extranjeras son grabadas con unos impuestos adicionales en los cuales tienen que ir dirigidos al Estado, y el Estado como tal los tiene que llevar al gasto público. ¿Quién regula cómo se determina, cómo se establece el gasto público? Los ingresos y los gastos se atribuyen básicamente a generar nación. O sea, se entiende que la contribución a ese gasto público, al presupuesto como tal, el presupuesto como tal que se genera para el gasto público, está definido, está desarrollado a generar nación. En este caso se intervienen diferentes entidades, entre esos el Ministerio de Justicia, se tiene que presentar por una formulación, el Ministro de Hacienda, perdón, no el Ministro de Justicia, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, el Ministerio hace una propuesta de presupuesto donde se asignan los recursos, estos recursos a cada uno de los sectores del gasto público como salud, educación, defensa, etcétera. ¿Sí? Eso se entrega entre el 1 de enero y el 19 de julio del año exactamente anterior. Después de esto tiene que pasar a un debate y una aprobación. El Ministerio Hacienda o el Ministerio de Hacienda presenta este proyecto presupuestal al Presupuesto General de la Nación, como hablamos anteriormente, al Congreso de la República. El Congreso tiene que entrar a debatir, analizar y definir el presupuesto. Si hay que cambiar algún monto o que algún sector, o tiene que solicitar más recursos para un sector que para otro, o no están de acuerdo con el presupuesto establecido, se puede cambiar el monto del presupuesto y debe devolverse al PGN, al Presupuesto General Nacional, antes del 20 de octubre para que lo vuelva a generar, lo vuelva a crear con las modificaciones solicitadas. Después de ser aprobado por el Congreso, el presidente tiene que aprobar ese presupuesto, tiene que firmar ese presupuesto, como le digo, ya aprobado por el Congreso, con y el Presupuesto General de la Nación, el PGN, lo convierte en ley, ¿sí? Lo vuelve una ley que entra en vigencia y se ejecuta durante el año siguiente. Todas las vigencias son de un año, como le dije anteriormente, pero se desarrolla el presupuesto un año anterior al anterior año. Quiere decir, para el 2024 se empieza a hacer el presupuesto desde el comienzo del 2023 con los datos del 2022. O sea, entonces, tienen un año de diferencia. La implementación, por tal razón, la vigencia empieza con ley del 1 de enero del año inmediatamente siguiente, y ese mismo 1 de enero se inicia el desarrollo del presupuesto del siguiente año, sin haber contemplado. Por eso la explicación de que no se contempla el año justamente anterior, porque apenas empieza el desarrollo del presupuesto del que se tuvo en cuenta con los datos del año anterior. El Ministerio de Hacienda envía el dinero que le corresponde a cada uno, los distribuye en cada uno de los ministerios, entidades, etcétera, y se usarán con unos fines ya definidos y aprobados en el mismo presupuesto. Se dice que se destinan entidades que evalúan el cumplimiento de estos presupuestos. El no gasto del presupuesto para las entidades
también se puede tener en cuenta como un detrimento patrimonial, ya que ese presupuesto que no se gaste o que no se use por una entidad o que no se le dé una destinación podría estar negándole la posibilidad de cumplir un derecho a un ciudadano o le está negando la posibilidad a un ciudadano de adquirir sus derechos establecidos por la Constitución. Por tal razón, todas las entidades tienen que cumplir con ese presupuesto que se les ha designado, ¿sí? Para las actividades designadas como tal. Un ejemplo de ellos es en salud, en donde usted adquiere un presupuesto, tiene que desarrollar diferentes actividades para que los ciudadanos o los beneficiarios en salud tengan completo cubrimiento de sus requerimientos que se han analizado por medio de un presupuesto anterior y si como suele suceder, si no se cumple con el presupuesto total y no se pueden ejecutar todas las actividades desarrolladas o solicitadas por el presupuesto, se ve obligado a buscar una nueva vigencia o a hacer una devolución de presupuesto, lo cual para la entidad no es muy favorable. Puede llegar a tener o incurrir en ciertas situaciones de investigación con el Estado, pues con la Contraloría. El ciclo presupuestal, bueno, como ya lo hemos hablado, se define como el presupuesto público entre enero y marzo, se inicia al mismo tiempo que se empieza el desarrollo del anterior. Tenemos en cuenta que el gasto público, el presupuesto, la importancia del gasto público no es solo el dinero que se le da a las entidades para gastar, eso es lo principal, y para terminar y recalcar, el gasto público únicamente está dirigido, o se tiene que entender que se genera ese gasto público por medio de los impuestos de los ciudadanos y para cumplir y garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso es lo importante del gasto público. El gasto público es el dinero que los mismos ciudadanos retribuyen al Estado para que el Estado como tal pueda cumplir y garantizar los derechos de los ciudadanos. Como ya hablamos, educación, salud, seguridad, vías, alcantarillado, absolutamente todo lo que conlleve poder convivir en una sociedad. De esta manera me permito agradecer de antemano a la institución y no siendo más, muchas gracias y hasta luego.